Casa de Oración es una iglesia que nació en el corazón de Dios y somos una comunidad de personas que se unen para servir y adorar al verdadero Dios. Somos una familia que espera con las puertas abiertas a cada pequeño, cada joven, a cada anciano, a cada familia, a quienes están enfermos y sin esperanza, a quienes están afligidos y no encuentran paz, a quienes se reconocen como pecadores y necesitan el perdón de Dios, a quienes buscan la verdad, a quienes necesitan un camino y anhelan un propósito, a quienes requieran un refugio y precisan soluciones, sobre todo para conocer a Dios. Estamos muy contentos que hayas llegado a esta casa, ya que nuestra casa es tu casa. Al estar aquí, ya eres parte de nosotros y de nuestra familia. Ya no estás solo. Bienvenido a casa. Muy buenos días, amada iglesia. ¿Y por qué no le das un aplauso más fuerte al Rey de Reyes? ¿Sabe? Amén. La verdad yo quería que predique la pastora, tan bonito nos estaba hablando. Amén. Pero bueno, vamos a empezar este tiempo orando al Señor. Amén. Inclina tu rostro, hermano, hermana. Inclínalo y pídele una palabra específica al Señor para tu vida. Amado Rey, te damos gracias, mi Dios, por el privilegio, la oportunidad y sobre todo la responsabilidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido una palabra específica para cada uno de mis hermanos, Señor. Te entrego mi vida, cada palabra, Señor, para que te dé gloria, mi Rey. Bendito sea tu nombre. Vengo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, estaba preparando el tema, cuando ya el pastor me dio el tema, lo estuve preparando por 2 semanas más o menos. Pero como es Dios, me cambia el tema unos días antes, ¿no? Porque justo esta semana compartieron en el devocional, no sé cuántos han escuchado, compartió primero Yesmi, después Delcy, después Roxanita, el mismo tema. ¿Se acuerdan qué tema era? A ver, ¿cuántos escuchan el devocional? ¿Qué tema era? De Josué, está bien, es el libro de Josué. Pero ¿de quién hablaron esta semana? Rahab, exactamente. Y Dios tocó tanto mi corazón con esta palabra que, bueno, vengo a compartirles este tema. Pero quiero partir de un verso que está en el libro de Mateo 21, 31. Mateo 21, 31. ¿Ok? Y esta es una de las declaraciones más fuertes que hizo Jesús, más controversiales, algunos podrían decir, ¿no? A ver, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Solamente un verso. Mateo 21, 31. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¡Wow! Miren cómo era Jesús, ¿eh? Está hablando en Mateo 21. Y recuerden que en Mateo 23 se para delante de la puerta de Jerusalén, ¿no? Y empieza a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte? Como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste. ¿Amén? Y Jesús hablaba
fuerte, claro y directo. Y en esta ocasión no le estaba hablando a pecadores callejeros, a gente inmoral, a gente incrédula. ¿A quién le estaba hablando esta parábola? Le estaba hablando a los líderes religiosos, a los judíos, a los responsables del templo, a los responsables de la enseñanza espiritual en Israel. ¡Wow! ¿No? Jesús era claro, directo. ¿Amén? ¿Y por qué les hablaba esto? Para entender, vamos a leer unos versos antes, desde el 28 al 29. Una parábola que se llama la parábola de los dos hijos. ¿Amén? Empezamos con el 28 y 29 y dice: ¿pero qué te parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Amén? Entonces, esta parábola que hacía explicaba la primera declaración que leímos. Esta parábola habla acerca de 2 hijos. Un primer hijo, ¿no? ¿Qué hace el dueño de la viña? Invita a sus 2 hijos a trabajar en la viña. Y le dice al primero: ven a la viña, ¿no? ¿Y qué le responde el hijo? No quiero, ¿no? ¿Y quiénes son esos hijos? ¿No? Esos hijos representan a los publicanos, a las rameras, a la gente considerada perdida. ¿Amén? Personas que en un primer momento dijeron a Dios, no. Y justamente la semana pasada compartí en una iglesia, hija también de Magdalena, compartí en la iglesia de Ate, ¿no? Pero ¿saben cuál es la historia del pastor de Ate? El pastor de Ate nos cuenta, él lo contó aquí su testimonio delante de toda la iglesia, y por eso lo cuento, que él era una persona que vivía en las calles. Lamentablemente en esa época estaba en droga, ¿no? Y ya toda su familia la había abandonado y él prácticamente ya no tenía sentido su vida. ¿Qué hizo en una oportunidad? Se fue aquí a Magdalena, al barranco, y estaba mirando así: me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. Así estaba. Y de un momento él me cuenta, ¿no? ¿Saben qué? La verdad, no sé qué pasó, pero aparecí aquí en la puerta de la iglesia. ¿Cómo he llegado? No lo sé. ¿Quién me ha traído? Si he caminado, no lo sé. Estaba en la puerta de la iglesia. Y me recibieron con mucho amor, a pesar de que estaba cochino, asqueroso. Y me acuerdo que pasé por esos pasillos y caminé con los pies pesados, ¿no? Hasta aquí a la puerta de adelante y recibí a Cristo. Amén. Y miren, ahorita está dirigiendo una iglesia, una de nuestras iglesias, que por cierto debemos de orar, ¿no? Porque está creciendo, no saben cuánto la iglesia, pero necesita ¿qué? Nuestras oraciones. Dijo no en un principio. ¿Y saben qué? Hay mucha gente a nuestro alrededor que hoy está perdida, ¿no? Hay mucha gente que nosotros podemos verla con una apariencia mala, ¿no? Con unos comportamientos malos, fuera de los caminos de Dios. Son los que en este momento le han dicho no al Señor. Pero eso no es la palabra definitiva. Yo vi una vez en la televisión, ¿no? Pasaban un noticiero y un señor hablaba, uno de los que vivía ahí por el puente
por el centro de Lima, por el puente Trujillo, por ahí, y estaba con su colchita, ¿no? Y este señor le preguntaron, ¿y quién te dio esa colchita? No, vinieron unos hermanos y me compartieron la palabra y me dieron comida. ¿Sabes quiénes eran esas personas que le dieron esa colchita? Gente de nuestra iglesia. Jovencitos que preparaban su arroz con pollo los viernes, creo, y se iban a compartir la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, hay gente que en este momento puede haberle dicho que no al Señor. Pero ¿saben qué? El Señor ve más allá, mucho más allá. El Señor no ve apariencia, el Señor no ve lo exterior. ¿Qué ve el Señor? El corazón, las intenciones del corazón. Entonces, ¿no? Seguimos con el libro de Mateo, capítulo 21. Ahora el verso 30. ¿Qué dice así la palabra de Dios? Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Pero qué pasó? No fue. Y Jesús les hace la pregunta, ¿no?, a los líderes. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de Dios? Fue el primero. ¿Amén? ¿Por qué? Justamente esa es la palabra. Porque se arrepintió y fue. Entonces la palabra clave del día de hoy, ¿cuál es? Arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, cuando Jesús dice caminaba y vio mucha gente, no tuvo compasión de ella porque las vio como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Entonces nosotros podemos ver a la gente de dos maneras. Una manera con compasión como Cristo actuó, pero la otra manera es verlos juzgándolos. Mira cómo se viste esa persona, mira cómo entra, ¿no? Mira cómo hace tal cosa, tal cual y todo. Y de esa manera se comportaban los líderes religiosos. Y muchas veces dicen, soy cristiano, pero sus obras, sus acciones no lo reflejan, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros podemos ver lo que dice 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Amén. Y aquí les planteo una pregunta. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? No me respondas a mí, ¿no? Al que tenemos que responderle es al Señor. Porque yo no puedo mirar tu corazón. Yo miro gente hermosa, ¿no? Bien vestidita, sonriente, pero solamente Dios puede ver tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Como decía David, ¿no? Señor, purifícame, lávame con hisopo, ¿no? Solamente nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios, a quien no podemos engañar, a quien no podemos ocultarle nada. Amén. Entonces, ahora sí vamos a Josué 2:1. Y aquí va la historia, ¿no? Que tiene que ver con lo que Jesús compartió, ¿no? Acerca de los publicanos, de las rameras. Y en Josué 2:1 dice la palabra: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo: id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Pregunta: ¿quién era Rahab? Una prostituta, una ramera. Pero además, ¿qué era Rahab? Era una mujer pagana,
era una habitante de una ciudad condenada. Era una mujer sin moralidad, sin estatus, sin reputación. En pocas palabras, era una mujer sin esperanza para el mundo de ese momento. ¿Amén? Entonces, vemos que aparentemente a los ojos del hombre era una mujer que ya estaba condenada, ¿no? Pero a los ojos de Dios, ¿cómo era? Dios podía ver algo más profundo en ella. Podía ver un anhelo secreto de cambiar, una sed interna por lo verdadero, una esperanza escondida bajo las ruinas de su vida pasada. Amén. Entonces, Dios ve eso. Dios vio lo más profundo de su corazón, que había algo de bondad en ella, ¿no? Y encontró que Rahab era prisionera no solamente de su pecado, de su reputación, no solamente era prisionera de unas murallas no tan gruesas, tan profundas, ¿no? Y Dios movió todas las circunstancias, ¿para qué? Para rescatar a esa mujer. Porque lo que hay que entender es que las cosas no pasan por casualidad en los planes de Dios. Las cosas pasan por causalidad. Es distinto a casualidad, ¿eh? No, de casualidad se salvó. No. Dios veía lo más profundo. Y déjame decirte, amado hermano, hermana, que en lo oculto de tu habitación, ¿no? En lo secreto de tu habitación, Dios puede ver tus oraciones. Dios puede ver las lágrimas que tú derramas. Dios puede ver las circunstancias en las que tú pasas. No estás solo. Amén. Entonces, Dios puede ver todo eso, a pesar de que la gente sea indolente, no le interese, pero Dios tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, ¿cómo era Jericó? Jericó era una ciudad imponente, con unas murallas grandes, ¿no? Eran tan grandes que se podían inclusive construir casas sobre la muralla. Rahab vivía en una de esas casas. Imagínense, no sé cuántos han visto Troya, alguna de esas películas, y han podido ver esas murallas, ¿no? Entonces, sin embargo, era una ciudad que vivía con miedo, con paranoia, con vigilancias constantes, con temor, ¿a quién? A Israel. ¿Por qué? Porque habían oído, miren lo que dice aquí la palabra, Josué 2:11. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor, y a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Habían oído, ¿no? Que había un pueblo de Israel que tenía un Dios, como cantaba Rodi, ¿no? Un Dios invisible, un Dios grande, que hacía milagros, hacía proezas, hacía cosas tan grandes con su pueblo, que los ciudadanos de Jericó tenían miedo, ¿no? Entonces, en un contexto así, ocultar o ayudar extranjeros, ¿qué era considerado? Traición a la patria, ¿sí o no? Entonces, si alguien alojaba 2 espías, estaba en riesgo ¿de qué? De que la capturen, de que la metan a prisión, de que la maten. Estaba bajo todo tipo de riesgo porque la ciudad estaba paranoica, ¿no? Y en esa situación, ¿qué hace Rahab? Rahab aloja a los 2 espías. Toma una acción valiente, pero una acción también riesgosa.
Y díganme ustedes, en muchos lugares tomar acciones de fe son muy riesgosas. En algunos países, para que alguien diga, yo soy cristiano, ¿a qué está sometido? A que lo puedan capturar y matar. En los países del Medio Oriente no es fácil ser cristiano. Acá es fácil, ¿no? Porque, a ver, ¿a alguien de ustedes lo han condenado por su fe? A nadie. Podemos predicar libremente, ¿no? Todavía podemos predicar libremente. Pero va a llegar un momento donde ya no lo vamos a poder hacer. ¿Amén? Pero en el caso de Rahab, tomar esa acción, ¿qué le costaba? Su vida, y no solamente su vida, sino la vida de su familia, ¿no? Entonces, esa decisión que toma Rahab, leamos en el libro de Josué 2, del 4 al 6, ¿no? Donde dice, la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. ¿Quién haría algo así? Alguien que cree profundamente que Dios es real. ¿Por qué? Porque la verdadera fe muchas veces toma un riesgo. La obediencia verdadera siempre cuesta algo. Y recordemos ahora el libro de Hebreos 11, que es uno de mis libros favoritos. Habla de los héroes de la fe, de las personas que hicieron algo grande, pero ¿por qué? Porque tuvieron fe. Y en ese libro de Hebreos 11 hay 14 hombres y solamente hay 2 mujeres. ¿Quiénes eran esas mujeres? Sara y Rahab. Una persona de mala reputación, una persona, ¿no?, que tenía todo en contra, pero a pesar de eso, tomó una acción de fe. Entonces, sigamos con Josué 2:9. Dice la palabra, sé que el Señor les ha dado esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahí Rahab? Está reconociendo a Dios, está reconociendo el poder de Dios. ¿Amén? Entonces, eso es lo primero para el arrepentimiento, reconocer a Dios. Si alguien no reconoce a Dios, ¿de qué se va a arrepentir? Si alguien no considera que Dios es el Dios, ¿no?, grande y poderoso, ¿de qué se va a arrepentir? Y en segundo lugar, ¿qué hace Rahab? En el verso 10 dice, porque hemos oído, ¿no? ¿Qué habían oído? Todas las cosas grandes que hizo el Señor. Y ahí viene la palabra, la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Pero oír cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Por eso es que siempre nos dicen, predica a tiempo y afuera de tiempo. Estate completamente preparado para toda buena obra. Porque si nosotros compartimos la palabra de Dios, vamos a tener la posibilidad de compartirle a una Rahab. ¿Amén? Y quién sabe, por medio de ella, todo lo que pueda venir, ¿no? Entonces, no menospreciemos a nadie, amados hermanos. ¿Y qué más? En el verso de Josué 2:11, confiesa la soberanía de Dios. Dice ahí la palabra, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. ¿Qué estaba haciendo ahí Rahab? Estaba confesando y reconociendo el poder de Dios. ¿Ok? Ahora vámonos a Santiago 2, del 25 al 26, para ver cómo era la fe de Rahab. Santiago 2, del 25 al 26. Dice ahí la palabra. A ver, búsquenlo por favor.
Dice ahí la palabra: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los 2 mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entonces, nosotros no somos salvos por las obras. Somos salvos ¿por qué? Por la fe, por la gracia. Pero una consecuencia de nuestra fe, ¿qué es? Las obras. Porque ¿qué dice ahí la palabra en Santiago? La fe sin obras está muerta. Entonces, toda esta fe que nosotros tenemos nos debe de motivar a las obras, a las acciones. Amén. Es una consecuencia de nuestra verdadera fe. Y en ese libro de Hebreos que leíamos hace un rato, Hebreos 11, que dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y yo te pregunto, amado hermano, hermana, por fe, ¿qué acciones has tomado? Porque es fácil venir aquí a la iglesia, ¿no? Escuchar bonito, ¿no? Sentarte, predicó, te tocó el corazón el Señor. Pero por fe, ¿qué hemos hecho nosotros para el Señor? Amén, amén, ¿no? Cuando uno tiene la fe en el Señor, cuando el Señor le ha cambiado su vida, cuando uno recibió a Cristo, hace muchas cosas, inclusive en circunstancias tan difíciles, ¿no? Donde la sociedad, la cultura dicen otra cosa. Yo me acuerdo, me enviaron a China a hacer unos trabajos, unas inspecciones, ¿no? Porque yo soy ingeniero. Entonces, cuando estuve por allá, me dieron una intérprete del chino al español. Entonces, yo hablaba con ella, me llevaba por el camino, me hacía conocer muchas cosas, y en un momento me dice: estás en Gucci, me dice. ¿Qué es Gucci? Gucci es una ciudad, me dice, que se le conoce como en el cielo el paraíso, en la tierra Gucci, me dice. Ah, ya, ¿qué significa eso? Le digo. Y ya me dio una entradita, ¿para qué? Para predicarle de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo dije: una consulta. ¿Tú crees en el paraíso? Le digo. ¿Crees en Dios? Le digo. Y ella me dice: no, acá no creemos. Es más, si tú crees, te pueden condenar y decir algo, ¿no? Y entonces, ¿por qué hablas del paraíso? No, es un dicho, me dice, ¿no? Pero fue una oportunidad, ¿para qué? Para poderle compartir la palabra de Dios en una circunstancia difícil, en un lugar donde no ven bien a los cristianos, ¿no? Entonces, eso nos ayudó cuando ya estuvimos fuera estos años con Delcy en otro lugar, a poder tener compasión. ¿Por qué? Por la comunidad china. Y hemos compartido, no saben a cuántos chinitos, ¿no? Hemos compartido, tengo varios amigos chinitos que ahora están recibiendo sus cursos bíblicos, están recibiendo la palabra de Dios, y muchos de ellos han aceptado a Cristo a pesar de que su cultura, su tradición, sus costumbres le dicen que no. Y es más, cuando van a su pueblo muchos los insultan, ¿no? Pero ellos ya han compartido su fe. ¿Amén? La fe en medio de los riesgos, en medio de las dificultades, ¿no? Solamente pueden ser producidas por Dios. ¿Amén? Entonces, sigamos ahí con la palabra. ¿Y qué más? Una vez que esta mujer, ¿no?, tomó esa decisión de fe,
esa decisión de hospedar a los 2 espías, esa decisión cambió totalmente su vida. Amén. ¿Qué le dijeron a la mujer? ¿Sabes qué? Vas a atar un cordón en la ventana, un cordón rojo, y de esa manera van a identificar que tu casa nos ayudó, y de esa manera tú y tu familia van a ser salvos. Amén. Entonces, eso está en Josué 2:18. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. ¿Qué representa ese cordón? La sangre de Cristo. Exactamente. Representa protección, redención, cobertura. Representa, ¿qué cosa? La salvación de esa mujer, pero también representa la salvación de su familia. Amén. Entonces, nosotros podemos ver esa misma señal. ¿Se acuerdan en Egipto? Cuando iba a pasar el ángel de la muerte, ¿no? ¿Qué había en las puertas? La sangre del cordero. ¿Qué había en la ventana de Rahab? El cordón rojo. Solamente la sangre de Cristo, solamente nuestra fe en el Salvador nos puede salvar del juicio venidero. Amén. Entonces, Jesucristo, ¿qué nos dijo en una oportunidad? Escudriñen las Escrituras, ¿no? Porque ellas dan testimonio de mí. Y si nosotros podemos ver todas las Escrituras, hablan de que viene Cristo. Todas las Escrituras en el Antiguo Testamento que dicen, viene Cristo. Y ahora, cuando yo leía este mensaje, amén, yo me daba cuenta de que el personaje central no era Rahab. El personaje central es Cristo. ¿Cómo? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, los de Jericó sabían que venía Josué con todo su ejército, ¿sí o no? Pero Josué es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Josué, para empezar, su nombre es Yoshua, que es parecido a Yeshua, que es Jesucristo, ¿no? Yeshua Mesías, su nombre, ¿no? de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa Yoshua o Yeshua? El Señor salva. Pero dense cuenta de algo. Cuando venía el ejército de Josué, venía en 2 etapas. La primera etapa, ¿cuál era? Para salvación de la ramera. Pero la segunda etapa, ¿qué era? La del juicio a Jericó. Jesucristo, ¿cómo va a venir a este mundo? En una primera etapa va a venir a raptarnos en el rapto. 1 Tesalonicenses 4. Y el mismo Dios con voz de mando descenderá de los cielos, ¿no? Está hablando de qué, de la primera venida de Cristo. ¿Para qué? Para la salvación de aquellos que le creyeron, de aquellos que le aceptaron. Pero aquellos que no le aceptaron, aquellos que no le creyeron, vendrá también Jesucristo en su segunda venida con su ejército. ¿A qué? A la batalla del Armagedón. Amén. Entonces, de la misma manera, ¿no? Jesucristo que envió a 2 mensajeros. ¿Para qué? Para que salven esta mujer. Amén. ¿Y cuántas veces el Señor ha enviado mensajeros para hablarnos, para salvarnos? Muchas veces. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no? Nos hemos resistido. Muchas veces. Amén. Pero ¿saben qué, amados hermanos y hermanas? Rahab sí aceptó esa salvación. Y como consecuencia, ¿no? De aceptar esa salvación, le pasó algo a Rahab. Está en el verso, aquí está,
en Mateo 1 del 5 al 6. Quiero que lean esto. Todo el libro de Mateo capítulo 1 habla acerca de la genealogía de Cristo. Entonces, en Mateo 1, ¿qué dice? Salmón engendró ¿a quién? A Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. ¿Qué quiere decir esto? Que Rahab se casa con Salmón, ¿no? Luego que viene a ser la madre de Boz, luego viene a ser la abuela de Obed, y luego viene a ser la abuela de Isaí. ¿Y qué más? Es la tatarabuela de David, del linaje, y a su vez, ¿Cristo de qué linaje viene? De David, una ramera, una mujer, ¿no?, con la peor reputación. Exactamente, una mujer de ese tipo viene a ser de la genealogía de Cristo. Amén. Y si nosotros aceptamos ese mensaje de salvación, también somos parte de la familia de Cristo. Amén. En Romanos 11, ¿qué dice? Que nosotros somos injertados al olivo. Ahí dice textualmente: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. No importa de dónde vengamos, no importa nuestro pasado, no importa las cosas que hayamos hecho, no importa cómo nos ha mirado el mundo, no importa de dónde el Señor nos ha levantado, no importa qué hayan hecho nuestros padres, no importa nada del pasado. Si aceptamos a Jesucristo, todas esas maldiciones que son crucificadas en la cruz del Calvario. Y por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Dale un aplauso al Señor, hermano. Amén. Amén. De lo vil y menospreciable escogió Dios. ¿Nos escogió para qué? Para avergonzar al mundo. Cuando recibimos a Cristo, nuestro pasado quedó atrás. Cuando recibimos a Cristo, se escribe una nueva historia. Somos parte del linaje de Cristo. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que de Abraham sois, y son herederos, según la promesa. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios, sin ninguna duda. Amén. Entonces, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos queda? ¿Actuar como el primer hijo que dijo sí en un principio, ¿no? O actuar que dijo no en un principio, pero luego obedeció, se arrepintió. O actuar como el segundo hijo, que dijo sí, yo voy, pero al final ¿qué hizo? Mintió, no fue. ¿Qué nos queda? ¿No? Hay muchos caminos que conducen a la muerte, pero solamente uno conduce a la vida, y es por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ya para ir culminando, amén, ¿qué aplicaciones tenemos para nosotros? Nadie
está demasiado lejos para que Dios lo alcance. Si Dios alcanzó a Rahab, puede alcanzarnos a cualquiera de nosotros, nadie está excluido. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Mirar con ojos de misericordia a las personas. Si tienes un familiar separado de Dios, un vecino, ¿no? Ese que el gritón, ¡guau!, ¿no? Que no te deja poner ahí el carro, que te echa agua, ¿no? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, el Señor te reprenda? No, no le vas a decir eso. Vas a orar en tu mente, Señor, tócale su corazón, ¿no? Señor, tráelo a tu reino. Si tienes un jefe que te deja mucho trabajo, no, Señor, que se enferme, no. Señor, dame la oportunidad para hablarle de Cristo. Amén. Si tienes ahí unos familiares, ¿no?, que están peleando ahí por bienes materiales, Señor, tócales su corazón. Dame la oportunidad de hablar de ellos, de hablarles de ti a ellos. Amén. Y retomemos también ese llamado misionero que tenemos. Si ves una persona en la calle, ¿no? Ves una persona ahí aparentemente en el último rincón y Dios te permite hablarle, Dios te permite compartirle también algo, hazlo. Porque, ¿qué dice la palabra? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a verme. ¿Cuándo hicimos, Señor, eso contigo? Si lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Amén. No nos volvamos en esas personas que juzgan, volvámonos en esas personas que tienen compasión por los perdidos. Dios puede usarte, amado hermano, como aquellos espías. O tal vez Dios puede usar a una persona que tanto amas, pero que está tan separado de los caminos de Dios, como una Rahab, que sea parte del pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Bendito Rey, venimos delante de tu trono de gracia, Señor, totalmente desarmados, Señor. A ti nada podemos ocultarte, Señor. Nada podemos esconderte, Señor. Solamente tú puedes ver lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos haga recordar tus palabras, Señor, el que nos convenza de todo pecado y el que nos ayude a venir al camino de arrepentimiento, Señor. Nosotros queremos ser hijos tuyos, Padre, porque hemos recibido a Cristo, Señor, y tenemos la certeza que somos hijos tuyos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a cada uno de mis hermanos, a tu iglesia, Señor, a que pueda tener esa compasión, Señor, por los perdidos, Señor, a que pueda mirar como tú miras, Señor, con ojos de amor, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor, y a vivir en comunión contigo, mi Rey. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano.